Hoy tenemos en el canal a Silly Sally y como os podréis imaginar, pues vamos a tratar sobre enfermedades que afectan mayoritariamente a las mujeres y que no se investigan, tanto porque investigarlas supondría cuestionar todo el sistema entero y porque obviamente como afectan mayoritariamente a las mujeres, pues están totalmente abandonadas. Bueno, ¿qué tal? Hola. Hola. Bueno, preséntate y cuéntanos un poco. Hola, algunos me conoceréis del canal de Ana porque ha subido ya algún podcast conmigo. Soy Siri Sally, estoy enferma de síndrome de fatiga crónica, sensibilidad química múltiple. Y bueno, vengo aquí a hablar con Ana de por qué estas enfermedades están tan poco reconocidas, están tan abandonadas. Y como ella bien ha dicho, es debido principalmente a que son enfermedades mayoritariamente de mujeres. El cuerpo de las mujeres no está tan investigado y es muy fácil desde esa falta de investigación de nuestros cuerpos decir que no nos pasa nada. ¿Cuándo te la diagnosticaron? La sensibilidad química múltiple me la diagnosticaron hace 4 años. Me diagnosticaron sensibilidad química múltiple severa y afectó, bueno, ya estaba afectando fuertemente a mi vida, de tal modo que tuve que desplazarme y buscar sitios limpios donde poder estar. Vivir. Sí. ¿Y cómo empezó todo esto? Bueno, a ver, a mí se me manifiesta primero con un síndrome de fatiga crónica, que hay alguna gente que le dice fatiga crónica, pero ese no es el nombre, ni siquiera síndrome de fatiga crónica es el nombre. Todos estos nombres son Como eufemismos, ¿no? psiquiatrizantes, sí, han servido a la industria psicológica o psiquiátrica para mantenernos en un nicho de pacientes, aunque sus tratamientos no han servido para nada sobre nosotros, muchas veces incluso nos hacen estar peores, y también ha servido para que no haya que realizar la investigación que tanto demandamos las millones de... O sea que si una mujer va al médico y le cuenta todos los síntomas que corresponden con la encefalomielitis miálgica, que es el nombre correcto, ¿no? Uh-huh. Básicamente te mandan a terapia. Sí, eso... A ver, fatiga crónica ahora mismo en España sobre todo se está despachando como si a ti no te pasara nada. Como si fuera como lo que hacían antiguamente a la fibromialgia, que es otra enfermedad muy relacionada, porque son enfermedades que afectan sobre todo a las mujeres, entonces se puede desestimar. Yo también padezco fibromialgia, por suerte ahora estoy mejor de ella. La fibromialgia desestima en tu dolor y en el caso del síndrome de fatiga crónica pues le llaman fatiga, pero realmente la sintomatología no tiene nada que ver con el cansancio, sino que se llama... El síntoma principal es el agotamiento neuroinmune posesfuerzo, se llama. Se sabe ahora que es a nivel del metabolismo energético celular, entonces te falla la capacidad de hacer llegar energía a tus células, todo el cuerpo, entonces falla el sistema nervioso central, dejas de poder comunicarte fácilmente. Claro, y además es que actualmente, digamos, en la seguridad social no existen mecanismos o alguna prueba No, donde puedas ver, vale, mira, si tienes estos, o sea, si tienes esto en la sangre y esto tal, eso eso significa que es. tienes síndrome de fatiga crónica, encefalomielitis miálgica, pero no hay nada. No hay los biomarcadores que hay no están disponibles con los test que se hacen rutinariamente. Entonces, la mayoría de los biomarcadores que tenemos, porque los hay, al ser una parte tan recóndita de lo que está afectado, a ver, ahora mismo se cree que es, junto con más cosas, la dihidrogenasa de piruvato, que es una enzima en el ciclo de Krebs, que es el ciclo del ácido cítrico, de la energía, ¿no?, para llegar a la célula. Es una enzima la que falla, y no por sí misma, no porque esa enzima esté mal, sino porque está alterada, probablemente por otros factores que hay en el plasma, y entonces al fallar esa enzima ya no llega la energía a la célula. Entonces no hay un test para ver si a ti esa enzima te está yendo bien o mal, porque es que está inhibida la enzima, no es ni siquiera que la tengas o no. Eso en el clínico, en el médico, no te lo van a mandar.
¿sabes? O sea, no te va a salir en ningún test. Entonces los test te van a salir normales. Vas a tener, pues, que si un déficit de una vitamina, te van a decir siempre que a ti no te pasa nada. Y las mujeres llegan, bueno, yo he llegado en silla de ruedas, habiendo tenido que renunciar a toda mi vida, porque yo inicié muy joven la enfermedad y a mí no me permitía ir a mis estudios. Cuando una mujer llega al médico, a la médico, y a ver, y llega como llegué yo en silla de ruedas, o llega que casi no puede comunicarse, está muy mal, le presenta todos estos síntomas, el médico, aunque vaya, que muchas veces, como en mi caso, es que no podíamos ni ir al médico, de lo mal que estamos, que no podemos salir de la cama, aunque vaya así, le va a dar igual, porque no sale nada O en sea, es la... como si te ven y dicen, esta persona tiene depresión. Mm, Es que no siempre, porque muchas veces, a ver, también te pueden decir, nada, estás deprimida o también hay muchas a las que nos dicen, porque empezamos a perder peso, que estamos anoréxicas, Mm. ¿vale? Bueno, a mí me dijeron varias veces cuando empecé muy joven que a mí lo único que me hacía falta era buscarme un novio. Me lo dijeron reiterados médicos. Entonces, sí que muchas veces, pues, aunque tú estés malísima, pero además con una sintomatología que no es propia de una depresión, porque hay motivación. En la depresión no hay motivación y en nuestros casos hay mucha motivación. ¿Y qué tipo de terapias cuando vas? A ti te envían al psicólogo Sí, y te hacen una terapia eso es. cognitivo-conductual. ¿Y qué tipo de terapias se da a Pues, personas que, porque claro, para que te atiendan en los servicios públicos, para que te den un tratamiento, tú tienes que aceptar ir al psicólogo, ¿no? a ver, en mi caso personal fue así. Y no era en los servicios públicos, fue la especialista de mi zona, porque por donde yo vivo solamente estaba ella y otro más que era su profesor, y me hizo el chantaje de que o yo iba al psicólogo, aunque ya me habían dado de alta 3 psicólogos, eh, si no iba, no me iba a atender. Entonces, a ver, a nosotros cuando nos mandan al psicólogo, nos mandan a hacer una terapia cognitivo-conductual. Todo esto ha sido un escándalo brutal, porque esto se recomienda en base al estudio PACE, el PACE Trial que se llama. Ese estudio, ahora, que ya lo dijeron los pacientes en su momento, se ha demostrado que infló las cifras, que tenía un montón de sesgos de todo tipo, de selección, de un montón de tipos, que decían que primero tomaban unas medidas para ver cómo estaban los pacientes y después tomaron otras. Entonces el paciente que entraba estando de una manera podría irse estando peor, y aún así decían en el estudio, daba como resultado que había mejorado O las sea, que era un medidas. estudio bastante Era fraudulento. un estudio fraudulento. Se gastaron un dineral. En el síndrome de fatiga crónica no hay ningún estudio que hayan requerido más dinero, cuando metodológicamente era una tontería, porque ni siquiera hicieron un seguimiento real de las personas. En medio del estudio vieron que las medidas que se estaban tomando del rendimiento físico, todas las medidas objetivas, no daban bien, entonces las quitaron. No les daba bien para decir que el estudio era positivo. Entonces las quitaron y fue un estudio completamente subjetivo de lo que reportaban los pacientes, y aún así, reportando que estaban peor, ellos podían decir, porque habían cambiado las medidas, que estaban mejor. Bueno, en base a este estudio se empieza a decir que el tratamiento por excelencia para esta enfermedad, que no ha sido investigada y que no se sabe ni por lo que es el ejercicio gradual y la terapia cognitivo-conductual, llevada para fomentar este ejercicio gradual. ¿Qué pasa? Que el síndrome de fatiga crónica es absolutamente lo contrario. La investigación ha demostrado, y ya los pacientes lo llevaban diciendo mucho tiempo, que el ejercicio es completamente contraproducente. Tanto es así que en Estados Unidos se ha intentado renombrar a la enfermedad de intolerancia al esfuerzo. ¿Por qué? Porque al tener un daño en el ciclo de la energía celular, cuando tú nosotros ya no somos capaces de llevar la energía mínima a las células, El ATP. así el ATP, entonces eso al final genera
sobre todo a nivel neurológico es brutal porque el cerebro consume una cantidad enorme, al final genera daños, ¿no? El celular. Y lo que consiguen al final es, como fue mi caso, pues dejarnos en la cama durante años, destrozarnos, que no podamos volver a andar como andábamos antes, porque al final cuando tú superas ese margen, haces un daño tal que algunas veces es irreparable. ¿Cómo se puede luchar para que esto cambie cuando no puedes luchar porque estás en la cama? Eso es uno de los problemas más grandes que hemos tenido, pues como somos personas completamente dependientes en la mayoría de los casos, porque yo ahora no estoy tan severa, yo ahora sobre todo estoy afectada de la sensibilidad química múltiple. Que por eso llevas la mascarilla, Eso ¿no? es. Pero yo antes yo me he pasado años en la cama y el 25% de los que tenemos síndrome de fatiga crónica está muy severo. Entonces ese 25% no puede casi ni comunicarse, están en cuartos a oscuras porque cualquier estímulo para el sistema nervioso es fuerte demasiado, incluso puede generar dolor y lo que sí que no se aguanta. Entonces ellos están aislados de la vida completamente, pero después los que están en un nivel solo severo o medio, ahí están personas que se llevan, como en mi caso, años en la cama, sin poder hacer una vida normal. Que yo a la universidad, el año en el que más fui en total un mes. Entonces, y lo intenté muchos años. No podemos asistir a una manifestación, no podemos organizarnos porque cuando aguanta uno falla el otro. Además no tenemos redes de comunicación porque son enfermedades que tardan muchísimos años en ser diagnosticadas. Entonces la mayoría de las mujeres están dando vueltas por los centros médicos, no saben qué es lo que le pasa durante años, las están poniendo de locas. Y bueno, y no tienen ningún tipo de atención porque ahora actualmente no hay tratamiento. ¿Y por qué afecta sobre todo a mujeres? Pues afecta sobre todo a mujeres como la sensibilidad química múltiple incluso más, ¿no? Porque son enfermedades que son de unos sistemas que son además los que menos investigados tiene la ciencia, ¿no? Como el endocrino, ¿no? Y la conexión del sistema endocrino con el inmune. Todos esos sistemas son altamente complejos y tienen una incidencia ambiental que eso no está reconocido porque la ciencia, como ya hemos dicho, investiga sobre todo en cuerpos de hombres, ¿no? Y no dedica la atención a esas conexiones que se dan mucho más fuertes en las mujeres. Entonces, a nivel ambiental, pues hay una serie de compuestos a los que estamos expuestos todos, pero que a nosotras nos hacen muchísimo más efecto, porque aparte de que somos mucho más bioacumulativas, que se llama, ¿no? Que es que mantenemos muchos más compuestos por las células adiposas, porque tenemos más grasa. El cuerpo de las mujeres, aparte de que acumula más, tiene también un montón de interferencias o de interacción más bien, con los químicos que hay en el ambiente, con que estamos ahora generando a través de las industrias que tenemos, sobre todo la petroquímica, porque utilizamos los estrógenos en un montón de reacciones de nuestro cuerpo. Los estrógenos ahora se está viendo la afección que tienen en el sistema inmune, en el sistema nervioso central. Entonces todas estas enfermedades tienen en común que esa variable está en juego. Y en la medicina que tenemos actual, ese factor, que es el factor ambiental y que es el factor de cómo nos afecta sobre todo a las mujeres lo que estamos generando, lo tiene completamente, nos lo tienen un poco tabú, ¿no? Tenemos un poco quitado de en medio, ¿no? Hay muchas sociedades, bueno, asociaciones como Greenpeace o Ecologistas de Nación que denuncian la contaminación ambiental que tenemos con lo que se llaman disruptores endocrinos, precisamente porque afectan al sistema endocrino, porque son sustancias que tienen la misma estructura que los estrógenos o las hormonas tiroideas y sin embargo no lo son, sino que normalmente son más grandes
nuestro cuerpo no las limpia. El famoso bisfenol, por ejemplo, es un exoestrógeno. Que se ha prohibido ya en algunos países. Eso es. En España aún no. No, en España no. Se ha prohibido en muchos países. En Francia, por ejemplo, en España nosotros nos dan, cada vez que te subes a un autobús o cada vez que te dan un ticket de la compra, lo blanco del ticket es bisfenol, muy barato. Lo que hay detrás, pues son las grandes potencias mundiales, ¿no? Son las industrias, como estaba diciendo yo, sobre todo en la industria petroquímica. Claro, y además, como a ver, es que no sois un gran número tampoco de personas enfermas y también probablemente muchos de los enfermos no sepan tampoco lo que tienen, ¿no? Eso es. Y además, como estas empresas dicen, bueno, como afecta solamente a un número pequeño de la población, vamos a hacer vamos a dejarlos a su suerte, pero en realidad es un tema que nos afecta a todas y todos. Claro, a ver, todos acumulamos estos exoestrógenos, ¿no? Como el bisfenol. De hecho, afecta sobre todo mucho al desarrollo fetal y por eso es por lo que se están regulando más. Porque en las mujeres se busca menos, hay menos interés en nosotras. Entonces, claro, no somos tan pocos con sensibilidad química múltiple, por ejemplo, y cada vez habemos más, como es normal, porque no es que nosotros tengamos algo distinto, que hayamos nacido con ello, que seamos más sensibles, no, normalmente es por sobreexposición o en mi caso me fue un desencadenante multifactorial, que también se da muchas veces, que es porque yo tuve una mononucleosis, ¿no? Una cosa que le puede pasar a cualquiera. Claro, porque a mí me interesaba hablar contigo, porque yo creo que esto es un tema que debería hablarse dentro del feminismo, porque nos afecta a todas las mujeres y porque hay unos intereses detrás ¿por qué se siguen manteniendo esos intereses, no? A ver, claro, nos afecta sobre todo a nosotras, porque es un problema de lo que estábamos diciendo antes, de la desigualdad en la investigación médica, de la desigualdad en el conocimiento médico. Nuestro cuerpo se conoce menos, pero también porque se investiga menos. También los intereses, bueno, es fácil tener un nicho de población a la que estás dando, pues, que si antidepresivos, que si le estás tratando. En medicina no se estudian estas enfermedades, nada. Del síndrome de fatiga crónica, la mayoría de los médicos nos dicen que si acaso la han nombrado una vez y no le dijeron nada. Sí, de hecho, es que, por ejemplo, el otro día que puse unas stories en Instagram de cómo lavar la ropa sin químicos que sean perjudiciales para nosotros, de hecho me habló una chica que me dijo que era bioquímica y no conocía, o sea, conocía muy poco del tema y me decía que lo que estaba fomentando era la quimiofobia. ¿Cómo contestar a este tipo de escepticismo? Es que es un escepticismo basado en los intereses fácticos, ¿no? Evidentemente se va a promover que no se cuestione. Con las dioxinas, por ejemplo, cuando una mujer se pone un tampón o se pone una compresa que está blanqueada, eso es una dioxina, que tiene perfume, eso es brutal. Te estás metiendo al torrente sanguíneo directamente, porque la vagina es un método de absorción y la vulva, ¿no? De la membrana de la vulva súper rápido, va directo al torrente sanguíneo. ¿Qué pasa? Que las industrias que generan estos compuestos que utilizamos todo el tiempo, todos los días, son las más poderosas del mundo, porque es la industria y petroquímica. Los pesticidas están demostrados desde hace muchísimo tiempo. De hecho, existe el síndrome por intoxicación por pesticidas, que son perjudiciales para la salud y que las mujeres los acumulamos. Uh-huh. Y ya para terminar, ¿qué recomiendas leer o ver vídeos sobre este tema? Pues, ¿a quién recomendarías? Carme Valls, que tú la conoces, Uh-huh. creo, tiene 2 libros al respecto. Uno es Mujeres, Poder y Salud, creo que es. Ese es el primero que hizo, que era referente a toda la diferencia entre la investigación en nosotras y el trato sociosanitario que se nos da. Y ahora ha sacado uno que tiene mucho más que ver con la sensibilidad química múltiple, pero no te sé decir el nombre, lo podemos poner. Bueno, lo pondré en la descripción. Muchas gracias por estar aquí. Me quedaría más tiempo hablando contigo, pero el vídeo se nos va a hacer larguísimo. Y muchas gracias. A ti, Ana.